Si por alguno leyó o escriba, sí, se ve pixelado. Indíquenme eso, si lo han podido leer, la guía, si tienen alguna duda con su lectura. Si no, vamos a ir como retomando lo que fuimos viendo con algunos agregados. Bárbaro, sí, eso es lo habitual. Con lo de excedentes. De excedentes lo que hice fue subir un video. Ahora les envío el link de YouTube para que es solamente la explicación de excedentes. Así ya les queda de vuelta, si lo tienen que repasar, ya les va a quedar grabado. Entonces, es eso, es como leer o interpretar las curvas esas. ¿Sí? Sí, es eso, es lo habitual. Ahora lo ven. El tema de excedente social es lo más frecuente en las dudas. Para arrancar, una cosa que me parecía interesante era retomar, o por más que retomar, era, no sé si vieron también los materiales adicionales que les envié, no se toman, eso no entran en el examen, pero si les interesa la temática, puede estar bueno para que lean. Ahí lo que les mandé son, por un lado, el documental, el de Pino Solana, un lindo documental, ya tiene unos 12, 13 años, pero está muy bueno. La Argentina Latente, ese es un documental que era una trilogía de Pino Solanas, este es el último que había hecho en esa época. Uno era La dignidad de los nadies, La Argentina Latente, y había uno anterior que eran un poco más bajos. Este está bueno. Y habla una cuestión ahí que clarifica o muestra sobre la aplicación justamente de la tecnología y del desarrollo, la tecnología puesta al servicio del desarrollo nacional. Después el otro documental que es interesante porque es una aplicación práctica de justamente esta vinculación que vimos entre, para el mundo agropecuario, entre tecnologías sociales, entre tecnologías vinculadas también a aplicaciones concretas y cuáles son las implicancias tecnológico-políticas de estas tecnologías, que es el documental de Sigfrido Kraft. Sigfrido Kraft era un investigador del INTA que había desarrollado unas líneas genéticas de gallinas adaptadas a condiciones extremas. Eran gallinas que podían digerir el sorgo, que tiene mucho tanino, que el resto de las gallinas no puede, entonces podía crecer en zona con restricciones alimentarias y que además toleraban a los coccidios, que son parásitos que tienen las gallinas y que habitualmente tienen que dar coccidio estático. Eran unos antiparasitarios, antibióticos. En cambio, estas gallinas no tenían problemas de tener los coccidios y no mermaba el rendimiento. El tema fue que, a expensas de las grandes empresas que hacen coccidios estáticos, que fueron después las que compraron a las mejoradoras, se abortó toda esa investigación. Básicamente en la época de los militares, en el 76, mataron a todos estos planteles y lo persiguieron a Sigfrido Kraft. Este documental da cuenta entonces de todo este proceso, es más que interesante. Después hay un libro más que es el de Barzazki, que es Ciencia Política y Cientificismo, que da cuenta de las manifestaciones de la dependencia tecnológica en el mundo científico nacional, muy interesante. Y después lo que les voy a mandar, que ya se los comparto ahora en texto del chat, es la primera parte, pueden verlo después cuando terminemos, pueden ver la película entera, es de Dos Odisea en el espacio, la película. La primera parte, la primera sección, son 10 minutos, habla algo así como del surgimiento del hombre. Es interesante como punto de análisis o de discusión de el origen de la ciencia, de la tecnología. Tiene que ver con, riesgo de spoilearles, tiene que ver con el proceso de desarrollo de la tecnología, la creación o cómo fue la primera herramienta, y de una manera un tanto poética esta cuestión introduce de quién generó las tecnologías. Y esto que estábamos charlando al principio, de si las tecnologías son procesos humanos o están por fuera del humano.
¿sí? Entonces, al ser humano son ciencias sociales, en gran medida. Bueno, si quieren vamos a meternos con los excedentes, ¿les parece? Y vamos a explicar algunas cuestiones con referidos a excedentes, a crecimiento económico. Hola, A ver. Francisco, te hago Sí. una pregunta. Sí, Hola, ¿se escucha? De excedentes, porque cuando leí todo, las tipologías, digamos, de las tecnologías, me surgieron dudas, como que hay, viste, se diferentes escucha con las tipologías. clasificaciones, y me surgieron Sí, dudas, sobre dale, todo cuando que si leí. querés podemos entrar por ahí primero. Sí, 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 ¿Qué se cosas? me anda medio mal el Sí, no micrófono. hay problema. ¿En qué parte? Si no, cualquier cosa usaba también el chat. ¿Qué parte de Piñeiro? Ahí vamos sobre. Y más que nada esto, con las innovaciones, Sí, sí, con las innovaciones que dice primero las mecánicas y las biológicas, esas dos me generaron un poco de dudas. sí. Las mecánicas, sobre todo cuando habla de que se las denomina indivisibles, o sea, supongo que nada, no sé si nada más está queriendo referirse bueno, que es una máquina que nada, que es para que tiene cierto tamaño y es para, no sé, ciertas hectáreas, o no sé si tiene algún efectos sociales sobre, digamos, que sea invisible, no sé. Sí, dale. Ahí lo vemos si querés. A ver, a ver. Vamos con clasificación. Vamos a arrancar un poquito con las anteriores también. Así ya hacemos ese paquete. A ver. Ahí se ve la filmina. Sí, perfecto. ¿Lo están viendo? Sí. A ver, puedo volver acá. Bien. Bueno, vamos a arrancar con esta parte, si quieren. Ahí cancelen el mic, por favor, porque me interrumpo. Bueno, vamos con las clasificaciones. Ahí cuando es importante el tema de las clasificaciones porque clasificar las cosas, todas las cosas, generar tipología nos permite generar criterio de decisión, por eso no sé, tipología. Porque es una necesidad casi humana de poder separar, es una estrategia la de la tipología de tomar, volvemos de vuelta de Descartes, de tomar el todo y separarlo en partes. Como es difícil analizar el todo, la realidad o la complejidad estratégica de todo y separarlo en pequeñas partes para que después nos den, no siempre eso, pero eso es lo que la teoría subyacente de esa estrategia de abordaje de las cuestiones humanas funciona así, separar en pequeñas partes. Entonces, la tipología un poco funciona en eso. Vamos a separar el todo en partes que nosotros seleccionamos. Vamos a determinar variables que nos parezcan. A veces son arbitrarias, a veces tienen, obviamente, tienen teoría que permite popularizar unas cosas. Entonces, vamos a ver que muchas de las tipologías no son necesariamente contrapuestas entre sí, sino que tiene que ver mucho sobre qué criterio yo para separarlas. Griso, en realidad, cuando genera su tipología, estaba Griso analizando los procesos ambientales desde el mundo agrario, agropecuario. Y él lo que veía, su caracterización es que hay un proceso, que los procesos de deterioro ambiental no son más que la manifestación de el uso o la especialización en determinado tipo de tecnología, que llevan como resultado todas estas cuestiones que ya hemos descrito antes. Esto de la dependencia creciente, de la liberación cada vez mayor de agroquímicos, deterioro en el
el día de unos materiales que se compran de alto costo económico, relativo, que requiere dedicación, es decir, que no tenemos que entender cómo funciona el proceso, sino que es una receta, lo puede aplicar cualquiera con mínimas indicaciones y que no resuelven los problemas, las causas de los problemas, sino que se deben a cuestiones más bien sintomáticas. ¿Sí? Entonces aparece aparición de algún insecto plaga, lo matamos, pero lo que pasa es que lo que genera que aparezca sistemáticamente este bicho es por ahí alguna cuestión de desequilibrio mayor. Pero entonces, él habla de las de insumo y después de las de proceso. Las de proceso son tecnologías de conocimiento, básicamente, ¿sí? Que implican procesos de formación de quien toma las decisiones, ¿sí? Alta dedicación, de conocimiento del ecosistema, etc. Y que se suelen centrar, o deberían centrarse en variables estructurales. Lo que ocurre es que las tecnologías ver con y la sí, el desarrollo es un beneficio y que se va a apropiar ese excedente de hacer una empresa, por ejemplo, si el desarrollo tecnológico cae solamente o exclusivamente en estas empresas, es claro que van a buscar alentar tecnologías de insumo. ¿Por qué? Porque van a querer vender equipamiento, más que nada insumos, que se venden todo el tiempo, ¿sí? Son gastos. Después tenemos las de Carballo, la clasificación, que él la divide en tangibles e intangibles. Fíjense que la que vimos antes de insumos entra dentro de tangibles, o sea que no son dicotómicas. Sin embargo, él lo que hace es separar las tangibles en insumos, que es similar a la que vimos antes, y además agrega la variable de bienes de capital. En bienes de capital, uno metería todas las inversiones. Y fíjense que allí aparecen equipamientos, entonces no son necesariamente exactamente iguales estas categorías con las de Biglis. Pero a su vez, Carballo introduce lo que el autor anterior llamaba de procesos, que son tangibles, las amplía un poquito más Carballo. Nos dice que son tecnologías en las cuales no podemos establecer contacto físico y tiene que ver con un amplio abanico de tecnologías diferentes, que van de tecnologías de procesos, que es lo que decía Gliso, del saber cómo y cómo se hacen las cosas, pero aparte tiene que ver con cuestiones vinculadas a cuestiones organizativas, cómo nos organizamos, cómo organizamos la producción, cómo nos integramos, cómo se toman decisiones económicas. Es decir, la generación de criterios económicos tiene que ver, o financieros, tiene que ver con tecnología, intangible. Y por último, y acá nos vamos a quedar un ratito más, están las tecnologías, la clasificación de Piñeiro. Él lo que hace es analizar las innovaciones por tipo y lo que le interesa es ver qué impacto tiene la introducción de estas innovaciones, de estas tecnologías, con respecto a las variables estructurales. Tierra, capital, trabajo. Son los sesgos. ¿Qué sesgo tienen? Y vamos a ver que hay ciertas cuestiones generales que tienden a ser como delicadas, un modelo, pero que tienden a repetir. Entonces él nos habla de 4 tipos de tecnologías. Mecánicas, tiene que ver con todos los fierros, con todos los productos mecánicos. Tecnologías biológicas, que tiene que ver con desarrollos vinculados a seres vivos, animales y vegetales. Ahí en la filmina pueden ver que hay un bovino, un toro, un reproductor, gran campeón, y abajo algo de mejoramiento en trigo. ¿Sí? Pueden ser de tecnología de punta o tecnología vinculada a la agricultura familiar o de subsistencia, pero lo importante es esto, las innovaciones biológicas hacen referencia a mejoras en seres vivos. Después tenemos las tecnologías químicas vinculadas principalmente a productos, o la que el otro llamaba insumos, son tecnologías vinculadas a
insumos, a productos que se utilizan una sola vez, que se agotan en el acto productivo y que pueden ser fertilizantes, agroquímicos, insumos para control biológico, inoculantes de semilla, biofertilizantes, micorrizas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos productos que se aplican para mejorar, incrementar la productividad. Y después tenemos las tecnologías agronómicas, también llamadas de conocimiento, es el entender cómo funcionan los procesos agroecosistémicos y organizativos. ¿Sí? Ahí pondríamos por eso en sentido amplio lo agronómico. Tiene que ver en el cómo nos organizamos y en el cómo hacemos, cómo entendemos, cómo intervenimos en los agroecosistemas. Y ahí puede ser esto, desde una cuestión organizativa a el cómo se decide una fecha de siembra, qué es una rotación, qué es una asociación, cómo se hace. Toda esa práctica de conocimiento lo terminan conformando las tecnologías agronómicas. Sigamos. ¿Qué es lo que hace Piñeiro? Las clasifica las tecnologías, de vuelta, mecánicas, biológicas, químicas y agronómicas, de acuerdo a los sesgos. Y acá vamos a poner algo que me había quedado en el tintero la vez pasada, que tiene que ver con quién hace estos desarrollos. Vamos a meternos un poquito más con esto. Las tecnologías mecánicas, claramente, bueno, son fierros, y lo que hacen, si quieren así como el gran trazo, es aumentan la intensidad del capital, la intensificación del capital, es esto que ven acá, K sobre T es más capital por unidad de superficie, se llama intensificar, que aumenta la cantidad de capital, y lo que hacen es reemplazar trabajo por capital. Menos trabajo, más capital, ¿sí? También se las llaman tecnologías ahorradoras de mano de obra. Menos cantidad de trabajo por unidad de superficie. Lo que antes lo hacía 50 personas por hectárea, si hago mecanización, lo que voy a hacer es que lo hagan 2 personas por hectárea. Ahora, es esto, reemplazo fuertemente capital, el trabajo por capital, ¿sí? Más unidad de capital por unidad de trabajo. Y además yo agregaría que cambia el perfil de la persona que va a trabajar, ¿sí? No es que es la misma persona que antes trabajaba cosechando, que ahora aprende y de golpe maneja una cosechadora. Muchas veces requieren competencias y habilidades diferentes los procesos de introducción mecánica. Además de, podríamos hablar de cada uno de estos, la capacidad de apropiación que tienen estas tecnologías. Es decir, las tecnologías mecánicas requieren capital, por lo tanto, va a poder incorporar esta tecnología quien cuente con capital, ¿sí? Lo cual puede ser una variable excluyente bastante importante, más en el mundo agrario. Otra cuestión importante es que no modifica los rendimientos, es decir, no hay más rendimiento porque introduzco una máquina. Lo hago más rápido las cosas, pero no rinde más, ¿sí? Y la otra cuestión tiene que ver con la apropiación de los excedentes. Esto de al introducir la tecnología, aumentan los excedentes. Bueno, esa torta, si quieren llamarlo así, esa riqueza de nuevo que se genera, ¿quién se la va a quedar? Y ese es un hecho clave, crítico. Esto no se resuelve esta disputa con muchas veces buenas maneras. Para eso tenemos también igual un andamiaje institucional que es el Estado y que permite arbitrar a través de una infraestructura jurídico-normativa, permite arbitrar estas tensiones por lo general. Pero la apropiación, ¿quién se apropia de los excedentes? Es arena de disputa entre sectores sociales o entre sectores de una cadena, claramente. Ahora, ocurre que hay ciertas innovaciones que facilitan la apropiación por parte del inventor. Ya sea porque hay patentes, porque hay ciertas complejidades en los desarrollos que hacen que no pueda hacerlo cualquiera eso. ¿A qué voy? Tecnología mecánica, una máquina, una cosechadora. El valor del... Cualquiera no puede hacer una cosechadora, no puede hacer un productor en el fondo de su casa y te haga una cosechadora John Deere. Puede hacer algún desarrollo, pero no va a generar eso. Con lo cual, ya hay un proceso, si se quiere, de recorte y exclusión. Lo pueden hacer los inventores o las empresas desarrolladoras. Y el precio de la máquina no tiene relación directa solamente con el valor de los fierros de la construcción de esa máquina, sino que tiene que ver fuertemente con el excedente, es decir,
cuánto se estima que puede apropiar, que se puede generar de excedente, entonces cuánto podría apropiarse el inventor de este excedente. Hasta ahí vamos. Después le siguen las tecnologías biológicas. Tecnologías biológicas, de vuelta, mejoramiento genético animal, vegetal, especies mejoradas. Aumenta la cantidad de capital por unidad de superficie, necesitamos un poco más de capital, es un poco más caro esa semilla o ese bicho. La relación entre el trabajo y la tierra, más o menos neutra, no requieren mucho más trabajo por unidad de superficie. Lo que sí va a pasar es que aumenta la cantidad de capital por unidad de trabajo, ¿sí? ¿Aumenta los rendimientos? Sí. Ahora, el tema es que los aumenta moderadamente. Si yo mantuviera todas las condiciones constantes, ceteris paribus, y solo me introdujera la cuestión biológica, aumentan los rendimientos, pero moderadamente. La capacidad de apropiación de los... Sí. Ahí en ese punto, en el libro, la guía, digo, dice Sí. que se incrementan moderadamente los rendimientos cuando se dan fuera del paquete tecnológico. Claro, Ahí no entiendo exactamente. bien. Ahora vamos a lo del paquete. Piénsenlo de esta manera, para entender. Ahora vamos a llegar a lo del paquete. Se lo dejaba para el final cuando veíamos las químicas. Piensen diferentes maneras de abordar eso mismo. Por ejemplo, vamos con el paquete que es el más ostensible, digamos que es como el más clásico, más estudiado acá en Argentina en las últimas décadas, que es el paquete de la siembra directa. El paquete, ¿qué es el paquete? Es un conjunto de innovaciones o de tecnologías que cuando se aplican de manera combinada, los resultados son sinérgicos. Es decir, el rendimiento de mecánica 1, el de biológica 1, el de química 1. Si uno analizara con uno por separado, ahora cuando uno un paquete, el resultado no es 3, da 5. Y se da un proceso de complementación en tecnología que genera un resultado final muy superior, con lo cual todo el mundo utiliza el combo, digamos, la cajita feliz que incluyen las 3, 4 productos de ese paquete tecnológico. El paquete es toda la combinación de tecnologías mecánicas, biológicas, químicas o de procesos. Pónganle que yo quisiera analizar, solo introduzco soja RR, no le pongo ni glifosato ni siembra directa. ¿Aumentan los rendimientos comparada a la transgénica, la soja versus la convencional? No, ahí no hay, de hecho no aumenta, no rinde más la soja transgénica. En el caso del maíz, comparen un híbrido con un convencional. ¿Va a rendir más? Y sí, va a rendir más. Ahora, va a rendir más cuando yo hago cosecha mecanizada, pero además le voy a poner fertilizantes. Si yo no le pongo nada de fertilizantes, ni un solo regulador, nada de fertilizantes, nada de control de adversidades, solo utilizo uno versus otro, rinde más, pero no mucho más. Ahora, ahí estamos dejando la picante. ¿Qué pasa con la apropiación de excedentes en las tecnologías biológicas? Y ahí es un gran depende. Va a depender del tipo de innovación o del tipo de tecnología biológica. Tiene que ver con cuestiones propias de la especie. ¿A qué voy? Vamos con un ejemplo vegetal. Si yo trabajo con especies que son autógamas, es decir, que se pueden autofecundar, la semilla es viable, ¿sí? Semilla por polinización abierta, la apropiación de los excedentes por el inventor es difícil que se dé de manera natural. Va a necesitar algún dispositivo jurídico, como los derechos de obtentor, derecho de propiedad, para tratar de apropiarse de esos excedentes. Si no, no se da naturalmente. Esa es la disputa que está atrás de la ley de semillas. Todos los productores, las productoras que hacen soja, o el 95% en Argentina, no le pagan todo el tiempo los royalties a la empresa que desarrolló o que tiene los derechos de obtentor. ¿Sí? Lo que hacen es bolsa blanca y hacen su propia semilla o se la compran a otro, pero no lo pagan. Porcentaje por ahí un poco superior, que el 5% sí lo hace, pero el grueso no. Entonces ahí es donde busca la empresa Monsanto encontrar mecanismos de apropiación. Como la ley de semillas actual vigente incluye el derecho de la autoproducción de semillas aún en grandes extensiones,
ha probado por diferentes mecanismos, no lo pudo lograr. Mientras que eso mismo en semillas que son alógamas o que son de híbridos, naturalmente el productor, la productora no puede hacer su propia semilla, con lo cual siempre tiene que ir a comprar la semilla al que hace el desarrollo, con lo cual el costo de esa semilla va a ser superior a su costo puro de producción. ¿Por qué? Porque lo que va a tener incluido, totalmente, es una búsqueda de apropiarse de los excedentes por esa tecnología, ¿sí? O cuando uno compra alguien que haga ganado vacuno y quiere obtener buena genética, muchas veces no compran un toro, sino que compran las pajuelas de inseminación artificial. Ahora, el valor de la pajuela no es lo que costó hacer el proceso para obtener esa pajuela de semen, sino que tiene incluido un costo mayor donde se trata de apropiar, de capturar una parte de ese excedente, ¿sí? Otra parte la tendrá el productor, el inventor, el que hace el intermediario y el consumidor y el Estado. Todos van a querer de esa torta. Pasemos a las químicas. Las tecnologías químicas, las de insumos, lo que hacen es, sí, requieren mayor cantidad de capital y bastante más. Intensificación de producción. Cuando uno habla de intensificar, eso más dotación de capital por unidad de superficie. Requiere más trabajo hacer eso. ¿Sí? Más trabajo por tierra. ¿Por qué? Piensen, es más trabajo aplicar fertilizante o cualquier producto que no aplicarlo, hacer este control biológico. Si no hago nada, es menos trabajo, claramente. Entonces, hacerlo implica más trabajo por unidad de superficie. Ahora, como aumenta el capital y el trabajo, más o menos la relación va vis a vis, pareja. ¿Aumentan los rendimientos? Sí, claramente hay un aumento de rendimiento. ¿Y la apropiación de los excedentes cómo es? Bueno, va a depender del tipo de producto. Si son productos relativamente novedosos o con protección, son mayores las capacidades que tiene el inventor de apropiarse de esos excedentes. Mientras que si estamos hablando de commodity, urea, por ejemplo, una mega planta o aún mismo el glifosato. El glifosato ya tiene la licencia vencida, entonces uno asocia eso con Monsanto. Sin embargo, hay muchos proveedores de glifosato y del cual Monsanto de hecho no es el principal. Hay de origen chino, hay desarrollado por YPF, por otras empresas nacionales, con lo cual al haber un mercado de mayor competencia, actúa más como un commodity, con lo cual está más cerca del costo de producción, en este caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando uno analiza la combinación de estos factores de producción, de estas innovaciones? Perdón. Mecánicas, biológicas, químicas, eventualmente agronómicas. Cuando uno analiza la combinación de todos ellos, trabajando de manera conjunta, puede pasar esto que vemos que son las sinergias. Y entonces ahí aparecen los denominados paquetes tecnológicos. ¿Qué son los paquetes tecnológicos? Un conjunto de diferentes tipos de tecnologías que expresan todo su potencial cuando se aplican de manera combinada y asociada. Es un proceso sinérgico que hace que, digamos, encastren todo al puzzle y funcione de una manera integral, sinérgica. ¿Sí? Ahí me siguen. Con lo cual, la adopción de esas tecnologías es muy superior que si fuese de manera individual. Muchas veces toman sentido cuando se aplican todas juntas. Esto es, vamos de vuelta, paquetes siembra de soja transgénica. Es un paquete porque va la soja transgénica, para poder expresar su potencial de transgénesis, requiere la aplicación de glifosato. ¿Sí? Si tiro soja transgénica y le tiro cualquier otro herbicida, lo mismo, no aplico nada, lo mismo que nada, no expresa ese evento transgénico, con lo cual pongo soja transgénica, le aplico glifosato, pero además, ¿con qué va de la mano? Con las tecnologías mecánicas, con siembra directa. ¿Por qué? Hago un barbecho químico, es decir, tiro glifosato, mata todo, salvo esta soja transgénica. Y va también de la mano de fertilizante. ¿Por qué? Porque yo no remover el suelo, tengo una menor tasa de mineralización, tengo otros beneficios que me llevan a que tenga que aplicar muchas veces mayor cantidad de fertilizante. Con lo cual, fertilizante
lógico que es la técnica, implica la sembradora que puedan tirar de esas sembradoras que son de mayor porte que una sembradora común. Eso es un paquete. Y así hay paquetes, podemos analizar para la agricultura familiar, campesina, etcétera. Hay muchos tipos de paquetes disponibles susceptibles de ser analizados. Nos quedan las tecnologías agronómicas, que son las de conocimiento, es el entender cómo funcionan las cosas, también llamadas de costo cero. Las otras, mecánica, biológica, química, requieren muchas veces comprarlas, ¿sí? Pueden usarse en un solo acto productivo o muchos, pero hay que comprarlas. Las agronómicas son de costo cero. ¿Por qué? Porque por ahí hay que pagar para aprender algo. Pero nada puede garantizar al que hace el desarrollo ese que luego el que lo aprendió no se lo comparta a otra persona o que alguien aprenda. Con lo cual, el estímulo para esto que aparece acá, la apropiación del excedente, es cero. Por eso también, entonces, el estímulo para que esto lo desarrolle un privado es bajo. Y las agronómicas, ¿se acuerdan que vimos? Son las de procesos que hablaba Vigliso. Con lo cual, son tecnologías claves para el ambiente. Pero el estímulo para que lo haga el mercado tiende a nulo o a muy bajo. Con lo cual, ¿quién lo tiene que hacer eso? El Estado. ¿Sí? Es rol del Estado el desarrollo principalmente de las tecnologías agronómicas. El cómo se hace, qué se hace, es una función indelegable de los diferentes organismos del Estado. INTA, INTI, CONICET, universidades, los diferentes órganos tecnológicos del Estado deberían tener la obligación de justamente generar este tipo de desarrollo. Bueno, con esto más o menos se explica la cuestión de las clasificaciones de las tecnologías. Cualquier cosa podemos profundizar más o ver si quedó alguna cosa picando. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver ahora la cuestión de cambio tecnológico. De producción limpia, ciclo de vida, que algo ya charlamos, analizar cómo se da desde que se obtiene una materia prima hasta su disposición final, cuáles son las diferentes etapas, transformaciones que tiene un producto, ¿sí? Qué procesos están involucrados, qué insumos usan, qué energía, etcétera. Desde el inventario se hace la evaluación de impacto, que es cada una de estas etapas y los procesos o productos que utilizan, los flujos, qué impacto tienen, y entonces cuando uno hace el análisis de resultados puede encontrar lo que se llaman los puntos calientes, los puntos críticos, o hotspots, que son entonces donde tenemos que atacar para resolver. Acá me preguntan si tecnología limpia forma parte del LCA. En realidad, tecnología limpia es un cúmulo, un conjunto de tecnologías donde lo que se busca es disminuir la contaminación, ya sea con menor emisión o con un mejor tratamiento, y optimizar el uso de los recursos. Sí, el LCA forma parte de eso, pero en realidad los LCA, los análisis de ciclo de vida, es una metodología de análisis, ¿sí? Se puede aplicar no necesariamente y no exclusivamente a tecnologías limpias. De hecho, se aplica o se debería aplicar sobre tecnologías no limpias, y es de ahí donde, si quieren, es el momento de la verdad, donde saltan en los puntos calientes, los hotspots, todos los problemas que tienen a lo largo de una cadena la elaboración y consumo de un producto que no necesariamente utilice tecnologías limpias, ¿sí? Esto sí se inserta con lo que es la economía circular, donde uno analiza los procesos y lo que busca es reducir los circuitos o los loops, ¿sí? Tal vez se acuerdan de las 3R: reutilizar, reducir, reutilizar, reciclar, y con algunos agregados más, como el tema de creo que está acá, la cuestión de la discusión de la propiedad de los productos, del control de los productos, de la responsabilidad de los productos. ¿Quién es responsable de cada uno de los círculos, de los loops? Vamos a meternos entonces, y es con esto en los excedentes, en crecimiento económico y cambio tecnológico.
una cantidad sustantiva de corrientes teóricas le asignan a las innovaciones tecnológicas el fuerte rol de el crecimiento económico descansa en la generación de nuevas innovaciones tecnológicas, ¿sí? Con lo cual hay una vinculación, una relación directa entre el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, tenemos que ver entonces qué es el cambio tecnológico. Y ahí entonces tenemos también, esto podríamos, hay posgrados, hay maestrías, doctorados solo en esta temática. Vamos a ver si abuelo de pájaro. Hay lo que podemos llamar las fases de cambio tecnológico. Las fases podemos ver dos grandes fases. La creación, que es la precondición de cualquier otra etapa posterior, que tiene que ver con la creación o la generación de la tecnología. Y va con, tienen aún antes, ciencia básica, ciencia aplicada, con las actividades de investigación, con los desarrollos tecnológicos, y ahí va con la investigación, descubrimiento, invención, desarrollo y adaptación. Aún las pruebas a campo y los ensayos forman parte de esta etapa, ¿sí? Tenemos un segundo estadio que tiene que ver con la incorporación de la tecnología, ¿sí? Tiene que ver ya con el cambio tecnológico, que tiene que ver cuando empiezan los procesos de difusión y adopción. Esto es cuando esta tecnología sale al ruedo, cuando se da el proceso de incorporación. Tenemos una primera etapa que es la de difusión, que tiene que ver con la incorporación individual de las innovaciones tecnológicas. Cada productor va tomando o no estas tecnologías. ¿De qué depende esto? Y va a depender del tipo de tecnología. Si es una tecnología divisible o indivisible, o sea, si puedo tomar pedacitos de la tecnología o tengo que tomar el paquete sí o sí. Si es una tecnología de costo cero, si requiere capital, ¿sí? Si es una tecnología de alto riesgo, si es una tecnología, depende del tipo de tecnología, si es una tecnología de material o inmaterial, si hay determinantes también culturales, históricas, etcétera. Hay una cantidad grande de variables que determinan la adopción tecnológica. De hecho, una de las cuestiones más comunes que egresan de las universidades es decir que los productores son el cambio. ¿Sí? Eso uno ve de egresados o estudiantes avanzados. Los productores no aceptan esta tecnología que le llevamos porque son resistentes al cambio. Ahí uno puede decir, bueno, ya eso bórrenlo porque no es así. ¿Qué es
Hola, ¿me escuchan? Se me había caído la conexión. Ahí están. Bueno, sigamos. No, no, sí, es mi conexión que es totalmente inestable. Ahí estamos. Bueno, sigamos. A ver. Bueno. ¿Qué pasa? A ver, espera un cachito que... Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, sigamos. Entonces, les comentaba un poco. Con la curva de adopción tecnológica. Entonces, cuando les decía, estábamos en un CT incorporación de tecnología, estamos en la fase de adopción y ahí ya podemos hablar entonces de cambio tecnológico. No podemos decir que hay cambio tecnológico cuando son productores individuales los que están utilizando una tecnología. Solo cuando es la tecnología generalmente más usual es cuando se habla de eso. Caso de, volvamos a cualquier otra bandera soja o algún otro producto o proceso similar, donde puede estar 20, 30 años una tecnología utilizándose y recién cuando se hace la tecnología más usual es cuando se habla de cambio tecnológico, ¿sí? Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora, y para meternos ya en la cuestión de excedentes, cuáles son los efectos socioeconómicos de las tecnologías. Tres grandes efectos. Aumento de la producción, desde la mirada productivista, esto de hay que incrementar los rindes, importante. Es importante que se cambian la relación entre los factores de producción, tierra, capital, trabajo, la incorporación de tecnología trastoca esto, y eso es importante tenerlo en cuenta para ver los impactos que va a tener positivos y negativos la introducción de una tecnología determinada. Y por último, la generación de excedentes y mecanismos de apropiación de estos excedentes. Y acá es donde vamos a meternos entonces con la curva de excedentes tecnológicos. A ver. Vamos a mostrar. Entonces, la curva de generación de excedentes económicos por cambio tecnológico. Esta filmina con la explicación solamente este módulo está subido, ahora les envío el link. Les va a servir después para como material de consulta, así que para preparar el parcial o como referencia. Bueno, fíjense lo siguiente, tenemos una curva de oferta y demanda tradicional, mercado de competencia perfecta, neoclásico, tenemos un punto de encuentro que lo llamamos B, que determinan un precio y una cantidad. Hasta ahí no hay mayores sorpresas, digamos. Esto es lo que hemos visto o que han visto hasta alerta. Vamos a ver qué son los excedentes. Concepto a veces medio esotérico resulta, pero tiene que ver con, en realidad, con las
de clásicos, ¿sí? Tiene que ver con enfoques marginales. Acá estoy nuevamente, disculpen, pero Fivertel no es de lo mejor. Sigamos. Hasta acá estábamos. Entonces, tenemos el efecto de los excedentes. Perdón, sí, explicando los excedentes. Tenemos el punto, el área determinada por P o B larga. Esos son los excedentes de la oferta. Fíjense que es este es el precio que efectivamente recibió el productor. ¿Sí? Este es el precio y entonces, para todo este rango de la curva, estaba dispuesto a ofrecer menos cantidad y recibir este precio. Cuando recibe este precio, sí, el excedente de la oferta es el del productor, claro. Oferta igual a productor. Sí, 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 sí. El excedente de la oferta es el productor. Pasa que le ponemos acá oferta porque le ponemos la definición más canónica. Entre productor y consumidor, en realidad el productor es oferta. ¿Qué ocurre? Ojo, esto estamos viendo acá una cuestión simplificada. ¿Por qué? Porque si uno analiza en realidad la economía real, no es que tenés un productor, medio prístino pensar, o ingenuo pensar que tenemos el productor que cosecha, que hace todo él, sus insumos, y se los da a un consumidor directo. Por lo general estamos frente a canales de comercialización un tanto más complejos. Entonces, ¿a qué voy? La oferta y la demanda es para un producto. Ese producto puede, sin sufrir transformaciones, ir avanzando a lo largo de un canal. Piensen ustedes un intermediador, pero si no, para un mismo producto tenés también, el productor es el consumidor de cosechadoras, de insumos, de semillas, entonces va a irse modificando para cada uno de ellos el rol que cumple. Si es oferta, cómo va cambiando de mano cada uno de esos productos. Entonces, teníamos la superficie P o B larga, el excedente de la oferta del productor. El excedente de la demanda que va a ser P de B larga. Esto es sin cambio tecnológico. ¿Sí? Es lo que estaba dispuesto a pagar, fíjense acá, y lo que realmente pagó llevando una mayor cantidad. Entonces, todo esto es excedente de la demanda. Todo lo dispuesto, esto si uno lo integra precio por cantidad que nos da precio unitario, ¿no? Precio por unidad, por cantidad nos da valor total. El excedente se puede medir en unidades unitarias, en unidades monetarias, perdón. Nos da un excedente con un número de cuánto es la riqueza que queda en manos de la demanda y cuál en manos de los precios. Ahora,
hay un cambio tecnológico, algún tipo de mejoramiento que genera, por ejemplo, mayor rendimiento en el trigo. Se corre la curva de la oferta del productor hacia abajo. Entonces, con esta tecnología la oferta está, como hay más cantidad, está dispuesto a ofrecer una mayor cantidad de producto al mismo precio. ¿Sí? Fíjense acá, para ofrecer al mismo precio, ofrecería 2 veces más del mismo producto. Ahora, tenemos entonces un nuevo punto de equilibrio. El punto A que determina, que entonces nos da un nuevo precio P' y una cantidad Q'. ¿Qué ocurre sobre los nuevos excedentes? Si uno analiza el nuevo excedente con la nueva curva, va a ser dP'(A) para la demanda, P'O' para la oferta. Si uno analiza la comparación entre las dos curvas de oferta y oferta con incorporación de tecnología, y entonces ve los nuevos puntos, lo que va a ver es lo siguiente. Tenemos un excedente de la oferta nuevo que va a estar dado por A, C, O, ¿sí? A, C, O, menos P', P, B, C. Y un excedente de la demanda que va a estar dado por A, B, C, perdón, acá era, no es AC o acá tiene que ser ABC. ABC más P', P, BC. ¿Sí? Es esta superficie. La verde es la que va a quedar en manos de la oferta, la roja va a quedar en manos de la demanda. Entonces fíjense que la incorporación de tecnología modifica los excedentes y la apropiación. Ahora vamos a ver de qué depende esto. Y esto va a depender de las elasticidades relativas de la oferta y la demanda. O sea, cuánto de esto va a pasar a manos de la oferta, cuánto a manos de la demanda. Va a depender de la capacidad de negociación que tiene la oferta y la demanda para apropiarse de los excedentes y del tipo de producto. Ahora, si uno se fija los dos perímetros, las dos superficies, ABC más ACO o ABO, si quieren ese total de superficie, es lo que se llama el beneficio social, el excedente social de la tecnología. Esto es, por introducir una nueva tecnología, por la curva de oferta, se genera nueva riqueza. ¿Cuánto es la nueva riqueza que generamos? Es la superficie ABO. Esa superficie, precio por cantidad, nos va a dar cuánto es la riqueza nueva que le llega a la sociedad por incorporar la tecnología. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale? Lo estamos viendo, gráfico bidimensional, no mucho más. Sale la riqueza como por arte de magia. Sacamos billetes de dónde. Pues bien, esto sale de algún lado, esto sale del ambiente. Estamos apropiándonos de la apropiación humana de los bienes naturales, renovables y no renovables, que lo que hacen es valorizarse, se convierten en valor, en precio. Tomamos bienes naturales, proceso de transformación humana, de antropización, que de golpe, por la incorporación de tecnología, permiten mayor grado de apropiación humana y de su introducción. Sí, a ver, a la oferta. A ver, acá me preguntan. Esperen que vuelvo hacia esto. A la oferta se le hace la resta para representar lo que perdió de superficie. Claro, pero si habláramos en números, se le resta también a la superficie nueva de ACO. No, lo que va a ocurrir es, fíjense esto. Esta era la superficie original. Cuando se incorpora tecnología, fíjense que se corre a esto. Entonces lo que queremos ver es
qué se gana y qué se pierde. Fíjense que lo que gana la demanda es todo lo que está en rojo. Lo que gana la oferta es todo lo que está en verde. Ahora, lo que está en verde, fíjense que antes la oferta disponía de P', era de la oferta. Eso pasó a manos de la demanda. Y además, fíjense que al correrse eso, teníamos ABC, también lo pierde la oferta. Entonces, la oferta solo se va a quedar con ACO. ACO es lo que le queda propio, lo que se va a poder terminar apropiando la oferta. ¿Sí? ACO es lo que se queda la oferta. Mientras que A, B, P, P' es todo lo que le queda de nuevo a la demanda. No sé si ahí expliqué. Bueno, entonces de vuelta, esto nos da ciertos límites, es decir, de las innovaciones tecnológicas. Va a depender de qué tipo de tecnología estemos hablando. De vuelta a la discusión de la apropiación. La apropiación no es un hecho mecánico directo con el de la generación. Es un proceso de una puja político-económica por la apropiación de los excedentes y depende de la naturaleza de los bienes que estemos hablando. Son bienes de primera necesidad, bienes suntuarios, no es lo mismo extremo, diamantes que leche. La elasticidad relativa, sesgo en cuanto al uso de los factores por la tecnología incorporada, lo que hemos visto antes, y cómo se inserta cada grupo en el proceso productivo y cuáles son las tensiones socioeconómicas que se dan al interior de las cadenas productivas. Hasta ahí estamos. Después lo que nos queda es ver el tema de dependencia tecnológica. Vamos a ver alguna cosa de eso. Puedes abrir a preguntas. Acá preguntan o una observación que según los excedentes que ganan o pierden, la tecnología estaría beneficiando más al consumidor que al productor. Sí, en este caso que vimos, sí. Lo que ocurre con la incorporación de tecnología es que los consumidores estarían eventualmente apropiándose más de los excedentes que los productores. Pero eso sería una apropiación teórica. Este excedente en principio iría al consumidor. Ahora, no necesariamente puede ocurrir eso. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, le genero un impuesto desde el Estado, genero un impuesto que grava el consumo de ese bien, entonces el consumidor va a transmitirle parte de ese excedente al Estado. O por el contrario, si el que genera la tecnología previa, los insumos, tiene alguna forma de apropiarse de ese excedente, entonces se va a transferir al que haga el desarrollo de la tecnología inicial. Es decir, que se generen esos excedentes no necesariamente van a quedar esos excedentes en manos de los consumidores o de los productores. ¿Sí? Lo que estábamos viendo ahí es la curva vinculada a la elasticidad relativa. Vamos a ver ahora la cuestión. A ver. Acá. Vinculada a la dependencia tecnológica. No sé, creo que expliqué, quedó más o menos claro eso. ¿Qué es la dependencia tecnológica? Es la incapacidad de un país para usar en beneficio propio las ventajas y beneficios derivados del desarrollo. Esa dependencia se manifiesta en muchas formas. Una tiene que ver con la agenda del desarrollo de tecnología, es decir, se desarrollan tecnologías que no son las que se necesitan en el país. Otra cuestión tiene que ver con que la aplicación de esas tecnologías no necesariamente resuelve los problemas del país en cuestión. Y por último, la otra es la generación de estos excedentes que estábamos charlando recién, se van a transferir de manera sistemática hacia el país que desarrolló la tecnología
y no el país que genera la riqueza. ¿Sí? Esto es, Argentina cultiva commodity. Las semillas fueron desarrolladas por empresas europeas o estadounidenses, pues bien, parte sustantiva de todos esos excedentes van a transferirse vía royalty, vía remesas de las multinacionales a los países, a las casas matrices. Esas riquezas van a transferirse a esos países centrales. Esa es una de las formas en las cuales se manifiesta la dependencia tecnológica. Bueno, acá están de vuelta los videitos, los materiales que les había comentado. No sé, escucho consulta. Si quieren liberar el micrófono o por el chat. Los escucho. La semana que Una viene, que va a consulta. ser... Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, 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 perfectamente. Sí. Puede haber casos en el que, que en términos monetarios, digamos, ese, eh, esa parte que el excedente, la parte del excedente del productor que pierde porque lo gana el consumidor, sea más grande, ese área sea más grande que la que está ganando el productor. O sea, no sé si me entiendo, si No, se se entiende lo que escuchó medio digo. cortado. Puede En ser que el algunos casos productor en el cierto área... punto termine, Se corta. si el área, digamos, el área que antes era del Sí, excedente del productor y ahora la abarca en el nuevo área la abarca el consumidor, ¿viste? sí. Ese área puede ser que sea más grande que la que termina ganando el productor, o sea, en cierto punto termina perdiendo en términos monetarios el productor. Sí, no, no es que termina, no pierde plata por incorporar tecnología, sino que lo que va a pasar es que en el excedente general se transfiere, el productor también no pierde, acá no es una cuestión de pérdida, no es que incorpora tecnología y pierde plata, no es eso, sino que lo que pasa es que de toda la riqueza que se genera, hay una mayor transferencia del excedente, aumenta la transferencia del excedente hacia el consumidor, es eso. Eso tiene que ver con, si uno analiza los procesos históricos de los últimos 200 años, gran parte de todo el desarrollo tecnológico agropecuario estuvo vinculado a eso, a generar tecnologías que incrementan la productividad, ¿sí? Que lo que hacen es abaratar los precios unitarios. Cada unidad producida vale menos. Ese vale menos, ¿sí? Por unidad producida, este aumento de la productividad, lo que ha hecho es transferirse hacia los consumidores. Valen menos los alimentos. El valor de los alimentos ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos 150 años, más o menos. Eso es una forma, o sea, eso se puede explicar a través de la transferencia de excedentes. Eso tiene que ver también con quién se apropiaba de esos excedentes. Vamos a ver ahora en unas clases, cuando veamos renta, que eso tiene que ver también con los procesos de industrialización global. Esto es, el desarrollo de las industrias requieren, para mantener las tasas de ganancia del capital, requieren salarios bajos. ¿Cómo mantenés salarios bajos? O lo más bajos posible, con alimentos bajos. Si yo tengo precio de comida alto, aumentan las tensiones sociales, aumenta la puja por el salario, disminuye la tasa de ganancia general de la economía. Por el contrario, al revés, yo tengo alimentos lo más barato posible, eso mantiene la tasa de ganancia general de la economía. Ahora, cuando es interesante eso, porque entonces todos los desarrollos, o gran parte de los desarrollos tecnológicos han aumentado la productividad del sector, la cantidad por unidad producida. Y eso se convierte entonces en un abaratamiento de los alimentos. Y eso implica que por unidad producida el productor captura menos excedente, finalmente. ¿Cuánto captura de eso? Y va a depender de la elasticidad del producto, la elasticidad relativa, perdón, del tipo de producto, la elasticidad relativa y de las tensiones, de las capacidades de negociaciones, pujas y de las orientaciones político-históricas de cada momento particular. Esto es que vimos en desarrollo, qué sector se toma como motor del desarrollo y por qué. Y entonces eso tiene que ver con a dónde se van a transferir esos excedentes, al final de cuentas.
En parte es eso. Claro, te entiendo, pero me suena, lo que me queda en duda es como vos decís, por un autor termina agarrando un excedente menor. Entonces, no digo que pierde, pero termina No, es ganando que no menos. gana El menos. Eso es excedente se la. le O achica. sea, porque el tema es que el costo Depende, ¿no? unitario Pero puede bajar el excedente o el excedente total, pero después aumenta o tiene ingresos, digamos, no es que gana menos. No va a pérdida por incorporar tecnología. Lo que pasa es que los costos van a tender a. El costo unitario, o sea, el costo por producto, el costo medio va a tender a bajar con la incorporación tecnológica. Produzco más con por ahí la misma dotación de capital. ¿Sí? ¿Me explico? claro, sí, sí, sí. Entonces, El rendimiento aumenta. el rendimiento aumenta por ahí con la misma dotación de capital o con no exactamente proporcionalmente el mismo capital. Y el rendimiento aumenta más que proporcionalmente. Entonces, el costo unitario, el costo medio, va a bajar. ¿Qué pasa? Eso tiene ojo que ver entonces con lo que llaman los sesgos excluyentes de la tecnología. ¿Por qué? Porque no todos los productores, productoras van a poder incorporar esa tecnología, porque por ahí depende del tipo de tecnología, requerís más capital. Muchas veces sí, las tecnologías disminuyen costos, costos medios, no costos totales, costos medios por unidad producida. ¿Qué pasa? Eso lo que va a significar y va a cambiar la estructura de los costos. Costos fijos o variables. Al aumentar los costos fijos, vamos a ver más adelante, yo requiero, si se quiere, más espalda financiera a la hora de empezar la actividad. Con lo cual, incorporar tecnología y bancarme costos fijos elevados va a implicar que estoy generando un sesgo excluyente en la tecnología. Esto significa que estoy con una fuerza centrífuga que va echando productores del sistema. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Por ejemplo, en los últimos 30 años en el sector agropecuario nacional y un poco más en otros países. Ojo, que tampoco es un proceso ni mecánico ni inevitable. Tiene que ver con decisiones tecnológicas y de política tecnológica de los países y de los modelos de desarrollo. Para darle algún contexto. ¿Me explico ahí? Sí, sabes que me generó una duda con la parte cuando habla de cambio, bueno, de cambio tecnológico, ahora Sí, que decís, al fin cuando, digamos, en una parte, digamos, tiene que estar la fase de incorporación de esa tecnología a los sectores de los productores, productivos, y cuando se genera esta exclusión de ciertos productores, entonces se termina considerando un avance tecnológico igual. sí, se da. Y de hecho es lo que ha ido ocurriendo, digamos. Los productores que no pueden van Porque quedando hay fuera. ciertos sectores que terminan excluidos. Sí, exactamente. Exacto, esa es una de las manifestaciones de la problemática tecnológica es esa, que vos vas dejando, dependiendo del tipo de tecnología y los sesgos que tengas sobre el factor de producción, vos vas dejando gente afuera del camino. ¿Qué pasa? Eso depende también de quién desarrolla la tecnología. Si lo hace una empresa, hasta un punto no le importa mientras pueda realizar la venta. Pero ahora, si uno lo analiza desde el Estado, como vimos en política de desarrollo, y ahí ya no es tan excusable el tema. Es decir, vos tenés que tener en cuenta a la hora de planificar desarrollo y desarrollo tecnológico, qué va a pasar con esos productores, si son tecnologías excluyentes o no, si van a dejar gente afuera. La incorporación de la siembra directa y otras tecnologías han sido salvavidas para muchos, pero en muchos casos han terminado siendo salvavidas de plomo, terminan bien, que es lo que pasó en los 90. La fuga hacia adelante que terminó con 10 años, 200.000 productores menos. Eso tiene que ver mucho con marcos socioeconómicos, es decir, había un uno a uno, había todo un contexto macroeconómico, pero que tenía también su basamento tecnológico, es decir, sirve analizar las cosas por separado hasta un punto y después uno tiene que empezar a darle cierta integralidad. Esto era en un contexto de desarrollo guiado por el mercado, neoliberalismo, y tenías entonces la irrupción de estas tecnologías que tenían esa contraparte en el plano socioeconómico, que modificaban, que modifican los desarrollos tecnológicos, modifican la estructura agraria y la estructura social. Cuando yo incluyo cosechador o mecanización
en zonas que son de fuerte pobreza y con mucho trabajo, o sea, que sobra mano de obra, y mecanizo, lo que voy a hacer es generar masas de población sin ningún tipo de trabajo. Entonces depende, si yo soy el dueño del campo, del establecimiento, no es mi función, digamos, hasta un punto no es mi responsabilidad individual. Ahora, si yo soy el Estado, tengo que pensar qué ocurre si eso se desarrolla, qué hago con toda esa población que no va a tener que comer. Y eso implica despoblamiento, la gente deja la zona rural, entonces empieza a tener problemas en las orillas de los pueblos, que es lo que pasó en los últimos 30, 40 años, más 50 años de nuestro país. Y ahí sí, entonces cuando uno planifica el desarrollo, tiene que tener en cuenta qué sesgos tiene la tecnología y qué impactos va a tener sobre la estructura social y económica de un país o una región. No sé si hay más preguntas o más o menos que eso contestado. ¿Tienen más consultas, preguntas, observaciones? ¿Estamos? Me preguntan, ¿la próxima clase es el lunes? Sí, la próxima clase es el lunes. Yo después ahora les mando de esto también el link para la clase grabada eventualmente. Clase que viene es el lunes. Vamos a empezar a ver costos. El librito, que era es el de Pagliettini, se los vamos a, si no me equivoco, se los vamos a enviar en formato electrónico, así ya lo tienen como material de lectura. Y nada, se los vamos, probablemente también lo subamos esto como clase grabada porque es una clase que va a ser teórico, pero que da los basamentos para empezar a hacer los ejercicios. Entonces ya a partir del jueves vamos a empezar a hacer los ejercicios. El tema es que si no tienen todos los contenidos de lo del lunes, el jueves van a estar más perdidos que no sé qué. Entonces, digamos, y es un tema grueso el de costos, porque de ahí van a derivar toda una cantidad enorme de estructuras vinculadas al análisis agropecuario que son profundas. Esto es, para entender los procesos de conflicto por la tierra y de deterioro del monte santiagueño o del Amazonas, no lo pueden entender si no se entiende lo que es la renta diferencial. Y no se puede entender renta diferencial si no se sabe calcular un costo, por ejemplo, como es la estructura de los costos agropecuarios. Entonces es como un tema así como grueso y retro de la troncal. Y cuando tengan que calcular en formulación de proyecto, van a usar una herramienta que es unidad, la unidad económica agraria, agropecuaria. Que eso lo van a usar hasta el hartazgo, la unidad. Y el tema es que vamos a ver cómo se calcula una unidad económica, pero la base del cálculo es con costos. Entonces se van a tener que ir poniendo reafilados en cómo se calcula un costo. Y aparte cómo se calcula un margen, etcétera, que lo van a tener que usar en varias materias después para ordenamiento territorial, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eh, eso. Pero sí, el lunes después yo les envío el link con la videoconferencia. Bueno, cualquier cosa después me dicen si tienen dudas, me mandan un mail o lo suben al CED. ¿Les parece? Bárbaro. Bueno, chicas, chicos, suerte y que estén pasando lo mejor posible esto. Ya nos estaremos viendo físicamente, tomando algún mate cuando se pueda compartir mate. Chao, gente. Hasta luego.